Buenos días, familia. En el programa de hoy realmente ya es algo totalmente descarado esto. La masonería ha recomendado al candidato, sí, esto es increíble, Pietro Parolin. Pietro Parolin es uno de los cardenales que hemos estado mencionando en programas pasados como uno de los candidatos finales de los favoritos para ser el nuevo Papa. Vamos a desarrollar este tema porque es realmente muy interesante. El tema de la masonería lo venimos hablando ampliamente desde el año 2015, cuando comenzamos con los canales. Realmente ya empezamos a desarrollar toda la injerencia de la masonería como uno de los pilares fundamentales en sociedades secretas y bueno, qué papel tiene, qué papel ha tenido a lo largo de las declaraciones de independencia en los distintos países, en los estallidos de revoluciones, de guerras. La masonería siempre está por detrás elaborando planes y bueno, cumpliendo un papel muy importante como herramienta de la élite. Yo el tema de la masonería lo desarrollo en los libros de mi autoría, sobre todo en la trilogía esta que están viendo, Raza de Víboras. Hay un libro en especial que es Anticristo y Plan de Dominación Mundial. Desarrollo ampliamente el tema de la masonería para aquellos que están interesados en sociedades secretas y particularmente en la masonería. Bastante desconcertante para algunos porque a simple vista parece como que la masonería siempre fue enemiga número uno de la Iglesia Católica. Y de cierto en el pasado tuvieron muchos problemas, muchos enfrentamientos, pero como yo siempre digo, son dos caras de una misma moneda porque el Vaticano es uno de los tentáculos más de la élite. Muchos dicen que es la cabeza de la élite, pero no es la cabeza. Ha perdido muchísimo poder a lo largo de los últimos siglos el tema del Vaticano. Pero sí aparentemente parece como que masonería y Vaticano son absolutamente rivales, pero no, ya el Vaticano ha sido infiltrado por la masonería, por el satanismo y por todo tipo de sociedades secretas, o sea que ya se ha mezclado todo y todo es uno, aunque parece que son enemigos acérrimos y que son, no, la realidad es que todo lo que parezca no es, todo lo que nos han contado oficialmente, todo lo que pensamos que es, pero no es porque está todo, la realidad está escondida, la realidad está oculta y las verdades que nos han dicho tradicionalmente y oficialmente, históricamente, no lo son. Pero no quiero entrar en detalles porque ya sobre la masonería hemos hablado muchísimo. Cuando falleció el Papa Francisco hace 2 semanas, un poquito más, un poquito menos, rápidamente el Gran Oriente de Italia, el Grande Oriente de Italia es la antigua obediencia masónica más conocida, más antigua de Italia, y emitió un comunicado para recordarlo. Lo hizo rescatando un artículo que la masonería misma había publicado en una revista y decía: en la encíclica Fratelli Tutti, el sumo pontífice ha expresado abiertamente la hermandad universal como vínculo que une todos los seres humanos, más allá de la fe, ideología o color de la piel, más allá de rango social, lengua, cultura o nación. Es un pensamiento cercano a los ideales constituyentes que desde siempre forjaron las raíces de la masonería: hermandad, libertad, igualdad. Lógicamente, el Papa sin reservas ha superado un límite teológico al inspirarse en San Francisco de Asís. El Papa Francisco, ya hemos hablado mucho sobre sus herejías, los cambios que hizo, cómo trabajó para la élite, para la agenda, todo esto ya lo sabemos. Además, era cabecilla de los jesuitas. El tema de los jesuitas es todo un tema, es decir, más allá de cómo hayan surgido una injerencia una herramienta muy importante de la élite, los jesuitas. Y sí es cierto que han tenido grandes escaramuzas con la masonería, pero esto fue el principio. Después la masonería infiltró absolutamente todo y se fundieron. Pero esta nota que yo les leí, estas palabras, es interesante porque aparentemente son dos realidades rivales, constantemente discordantes. En teoría sí son discordantes, obviamente, ¿no? Porque los que ya han estudiado sobre masonería, sobre su rechazo a los dogmas, sobre su rechazo a la Biblia, todo esto ya lo sabemos, se supone que son dos realidades rivales.
aunque obviamente ya sabemos la agenda que hay por detrás. Pero oficialmente se supone que son discordantes y ya acá se están asumiendo puntos universales en común, especialmente con Francisco, quien en más de una ocasión se ha referido a esto de los principios universales y hizo grandes cambios en lo que tiene que ver con la agenda de colores, la agenda del feminismo y todas estas cuestiones que son bastante importantes para la agenda para instaurar el gobierno mundial tiránico. Además de todas estas declaraciones de la masonería a favor de Francisco, esto obviamente que retrata, yo creo que no da ni para explicar, la conexión de Francisco, del mismo Vaticano, con la masonería en general, sociedades secretas. En pleno ahora cónclave, esto fue hace un día, 2 días, ahora ya estamos en pleno cónclave, pero antes de que sucediera el cónclave, la masonería de Italia, el Grande Oriente, se expresó de la siguiente manera: si la Iglesia aún tiene algo de racionalidad, el Papa nuevo tiene que ser Pietro Parolin. Es el único modo para devolverle su autoridad. Sí, estas son palabras del Grande Oriente de Italia, de la masonería. Primero como en un tono de recomendación, después como una especie de tono de amenaza, ¿no? Si la Iglesia aún tiene algo de racionalidad, el Papa tiene que ser Pietro Parolin. Bueno, así que resulta que el candidato de la masonería es Pietro Parolin, del cual ya hemos hablado. Parolin tiene 70 años y es cardenal y diplomático del Vaticano. Muchos, en cuanto a su línea, no es conservador, pero algunos lo consideran menos progresista que Francisco, pero un intermedio. Sabemos que Benedicto XVI era era conservador, aparentemente demasiado conservador, por eso lo echaron, lo obligaron a salir. Sí, porque la salida de Benedicto XVI, ya todos sabemos, es vox populi, yo creo que esto no hay que explicarlo, que lo obligaron a renunciar. Y metieron a Francisco, sumamente progre, sumamente pro agenda. Aparentemente Parolin digamos así, está en una línea intermedia. No es extremadamente conservador como Benedicto XVI, pero tampoco es súper progre como era Francisco. Habla con fluidez el francés y el español, además de su italiano nativo, y domina el inglés. Desde muy joven aparentemente sintió la vocación del sacerdocio, ingresó en el seminario de Vicenza a los 14 años, se ordenó como sacerdote a los 25 y después de trasladarse a estudiar Derecho Canónico a la Universidad Gregoriana de Roma, inició su formación para el servicio diplomático del Vaticano, esta labor que lleva realizando desde el año 1986. Parolin ha dedicado su carrera casi que exclusivamente a la diplomacia vaticana y durante los últimos 12 años ha ocupado el segundo puesto más importante de la Iglesia como secretario de Estado. Estuvo en realidad en cada acto relacionado con los últimos días del Papa Francisco, incluyendo el sellado de los aposentos papales después de su fallecimiento. Conversó con el presidente de Ucrania, Zelensky, durante el funeral del Papa, con expresidentes de Estados Unidos Biden, el ex primer ministro de Italia Matteo Renzi. Y muchos consideran que Parolin es uno de los candidatos más firmes entre los 133 cardenales electores que ya están participando desde el día de ayer, 7 de mayo, en las votaciones y que están reunidos en la Capilla Sistina para la histórica elección, el cónclave secreto, que ya ha expedido fumata negra en más de una oportunidad, sí, porque ya han tenido varias reuniones y siempre con la fumata negra. Parolin es el candidato más conocido por todos los cardenales y es considerado un diplomático discreto, una persona pragmática, más que conservador o progresista. Interesante porque el nombre de este cardenal, yo creo que ya todos se dieron cuenta, es Pietro. Pietro significa Pedro. Bueno, esto nos lleva directamente a la profecía de Petrus Romanus. ¿Será Pietro Parolin
Petrus Romanus? Váyanme poniendo en la cajita de comentarios. ¿Ustedes creen que Pietro Parolin, el recomendado de la masonería del Grande Oriente de Italia, puede llegar a ser el nuevo papa? Ustedes váyanme poniendo esta respuesta porque es muy interesante. Hay otros candidatos, ya lo hemos visto también en anteriores programas. Hemos visto los 3 candidatos finales, pero puede haber alguna sorpresa, puede haber algún tapado, puede haber alguno que ni sospechábamos. Recordemos que no estamos hablando de cualquier cónclave. Recordemos que estamos hablando del cónclave más importante en la historia, porque de acá puede salir el falso profeta con mayúscula. Este candidato, o casualidad, que se llama Pedro, coincidiría con estas profecías de Petrus Romanus o Pedro el Romano. Y coincidiría a la perfección. Primero porque se llama Pietro, se llama Pedro. Y segundo, porque es de origen italiano. Aunque después se cambie el nombre y de papa se ponga, no sé, Juan XV, número 25, o se ponga Inocencio V, o se ponga lo que se ponga. Si sale Pietro Parolin, se cumpliría la profecía de San Malaquías, porque primero porque se llama Pedro, y segundo porque es italiano. Así que se cumpliría el Petrus Romanus, como hemos hecho un programa anterior. El nombre del último papa según la profecía de los papas de San Malaquía. Recordemos, para los que no han visto los programas, hemos hecho varios programas al respecto. La profecía de San Malaquías es un conjunto de 112 lemas en latín que describen a cada papa desde el siglo XII hasta el último. El último lema, Petrus Romanus, ha sido interpretado de varias maneras, pero varios especialistas concuerdan en que se refiere al último papa que va a gobernar la Iglesia desde Roma. Bueno, tremendo esto, tremendo, tremendo, tremendo. Váyanme poniendo en la cajita de comentarios qué piensan sobre este tema. ¿Qué piensan de Pietro Parolin? ¿Ustedes piensan que Pedro pueda llegar a ser el próximo papa y entonces cumplirse la profecía de San Malaquías, Petrus Romanus? Los leo en la cajita de comentarios. No olviden dar un like, no olviden compartir. Si pueden ver el video 2 veces, les agradecemos muchísimo. El canal lo está necesitando porque los videos no son recomendados. Así que bueno, gracias por el cariño, por el apoyo. Nos vemos en un próximo programa y que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.